Bueno, en esta noche voy a iniciar hablando acerca de un tema que me llama la atención, que me interesa mucho, y se trata acerca de la biodegradación de la carbamazepina en muestras de agua del río Machángara a través de bacterias. ¿Sabían todos ustedes que alrededor de 70,000 personas alrededor del mundo mueren cada año por el uso de agua contaminada? Esto según un informe mundial que se realizó del desarrollo de recursos hídricos en el 2017. Es decir, esto es bastante preocupante lo que estamos mencionando. Y esto pasó en el 2017. No sabemos cómo estarán ya en estos años que ha pasado. Pero bueno, el objetivo de la ponencia de esta noche es difundir el desarrollo de la investigación basada en bacterias con capacidad degradadora de carbamazepina. Y primero vamos a iniciar con ciertos términos que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de la temática. Algunos términos que tal vez ya los conozcamos y otros que tal vez no los hemos escuchado. Y aquí tenemos la contaminación, específicamente hablando de la contaminación del agua. Esta se refiere básicamente a la introducción de materiales que tienden a cambiar la calidad y la composición química del agua. Esto, a su vez, ha dado problemas en la sobrevivencia de los seres vivos. Es decir, hablamos de los seres humanos, de los animales, de las plantas, y esto se ha dado por actividades antropocéntricas, entre las cuales podemos mencionar aquí a las industriales, es decir, en lo que tenemos la elaboración textil, en lo que tenemos en la elaboración de plásticos, envases. También se puede dar en el comercio, en la agricultura, donde tenemos el uso de fertilizantes, el uso de pesticidas, de fungicidas, que van a parar a las fuentes de agua. Tenemos también actividades de tipo domésticas, es decir, todo lo que realizamos a diario en nuestro hogar, la utilización de papel, la utilización tal vez de fundas plásticas, en la elaboración de nuestros alimentos. Y todo esto va a parar a las fuentes de agua, dando problemas. Tenemos también las fuentes de contaminación. Existen dos fuentes de contaminación. Entre estas tenemos a las fuentes puntuales, en las cuales decimos que todo este material o residuo va a parar a un lugar específico, mientras que las fuentes difusas se refiere a que todos estos residuos son drenados hacia los ríos, hacia los mares y no pueden ser controlados en el ambiente. Estas dos fuentes se dan por una contaminación que puede ser natural, en la cual estamos hablando acerca de los desastres naturales, por ejemplo, los huracanes que llevan todo a su paso, y pues esto acarrea a las fuentes de agua donde se van a acumular papeles, plásticos, escombros, entre otros. Tenemos en la parte doméstica, que ya mencionábamos anteriormente, todos los residuos que generamos en nuestro hogar. En la parte industrial, dada por todas las industrias que utilizan agentes químicos para la elaboración de sus productos. También tenemos aquí a los tipos de contaminación. Existen varios tipos de contaminación y entre estos podemos hablar aquí acerca de la contaminación con nutrientes. Basada específicamente en el uso de fertilizantes en cultivos agrícolas. Esto se utiliza para tener un mejor desarrollo de las plantaciones, pero a su vez estos se da una permeación en el ambiente y se mantienen como residuos. ¿Y qué es entonces lo que provoca? Un alto grado de presencia de estos, como son el nitrógeno y el fósforo, que a su vez generan una alta producción fotosintética, alto crecimiento de algas, turbidez en el agua, disminución del oxígeno y esto a su vez no permite la sobrevivencia de los ecosistemas acuáticos. También tenemos aquí a la contaminación microbiológica, dada por el ingreso de agentes biológicos al agua, tales como virus y bacterias, los cuales generan una alteración de la composición natural del agua.
En los países en desarrollo se ha visto todavía hogares que viven a las orillas de los ríos, de los arroyos, y esto hace que todos los residuos que ellos van generando van a parar hacia estos lugares, dando lugar a enfermedades a posterior en la salud. Y hay que destacar algo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la calidad del agua para poder ser usada debe encontrarse exenta de patógenos de tipo entéricos. ¿Qué queremos decir con entéricos? Es decir, todos aquellos microorganismos pertenecientes a la microbiota intestinal de los seres humanos y de los animales. Además, debe encontrarse exenta de parásitos intestinales que tienden a generar enfermedades, tales como la amebiasis, la salmonelosis, problemas de gastroenteritis que hemos tenido en algún momento nosotros. Y pues a su vez también existen microorganismos que son indicadores de la calidad del agua. Y entre estos podemos mencionar a las bacterias heterótrofas como el Clostridium. Estas nos indican si un sistema de depuración que se dio para el tratamiento de aguas residuales ha dado o no ha dado resultados. También tenemos a los coliformes, son bacterias las cuales son indicadores de la presencia de contaminación fecal, la presencia de aguas negras que no son aptas para el consumo. También podemos hablar acerca de las pseudomonas, bacterias que nos indican si la calidad del agua es buena o mala, pues la mayor parte de las pseudomonas nos producen enfermedades, por lo cual pues ya nos indican un riesgo presente en el agua. Tenemos también a la contaminación química. Aquí tenemos a todos los residuos químicos que se utilizan en las industrias para la elaboración de los productos. También tenemos todos los químicos utilizados en las plantaciones, es decir, en la parte agrícola, que van a parar hacia los ríos y hacia el mar, donde en estos se concentran y se ha visto que traen efectos de tipo mutagénicos, teratogénicos, enfermedades en el ser humano. Y no solo en el ser humano, sino también en los animales. Tenemos también aquí a la contaminación derivada del petróleo. Esta se da por la utilización de la mayor parte de materiales que son a base del petróleo. Es decir, tenemos muchos de los juguetes, tenemos plásticos que son elaborados con el petróleo. También se puede dar esta contaminación por el riego que se da de en los mares, lo cual se vuelve difícil de controlarlo, difícil de remediarlo. ¿Y qué es lo que provoca? Una alteración de las condiciones físico-químicas del agua. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la disminución del oxígeno. ¿Qué queremos decir con la disminución del oxígeno de una fase atmosférica a una fase de agua? También tenemos aquí a la contaminación emergente, un tema que tal vez muchos de ustedes no lo han escuchado, pero que en los últimos tiempos se ha dado prioridad especialmente por las organizaciones dedicadas a la salud. ¿Por qué? Porque anteriormente no se lo tomaba en cuenta hasta el momento en el que se dieron estudios en los cuales se encontraron en las fuentes de agua, en el ambiente como tal, y este término básicamente se refiere a todos aquellos compuestos que son de diferente origen y naturaleza química, en los cuales incluimos a los fármacos, tenemos aquí a los productos de higiene personal, a las fragancias sintéticas, que a pesar de encontrarse en concentraciones pequeñas que podemos mencionar de nanogramos por microlitros o de microgramos por microlitros, pues a su vez se siguen acumulando en las fuentes de agua y van provocando problemas. Y mediante investigación, yo aquí les he hecho una tabla donde clasifico en 6 grupos, en 6 familias, y en cada una, pues, el compuesto que se ha encontrado presente en el ambiente.
Tenemos aquí a los pesticidas, tenemos a la atracina, a la propacina, al diacinón, entre otros, los cuales se encuentran presentes en los productos que son utilizados en la parte agrícola y también se han encontrado presentes en las fuentes de agua. Tenemos en los compuestos industriales utilizados para la elaboración textil, para la elaboración de polímeros, tenemos alteraciones hormonales y tenemos a los fármacos en los cuales podemos mencionar antibióticos, antiinflamatorios, antiepilépticos, y aquí tenemos a la carbamazepina, al diclofenaco, al acetaminofén, y tenemos también a los productos de higiene personal. Es decir, aquí tenemos al champús, jabones, cremas, perfumes que utilizamos diariamente y que están compuestos pues por metilparabeno, etilparabeno, entre otros, que son contaminantes emergentes. Y ya dentro de estos contaminantes emergentes nos queremos centrar específicamente en el área de fármacos. Y a los fármacos se los puede definir como cualquier sustancia o mezcla de sustancias para uso en el tratamiento, en la mitigación o en la prevención de una enfermedad, de un trastorno o de un estado físico anormal. Entre los fármacos más prescritos tenemos a los antibióticos tales como la amoxicilina, la gentamicina. También podemos mencionar aquí a los antiepilépticos como la carbamazepina. Tenemos a los antiinflamatorios, el ibuprofeno, que se utiliza bastante, el diclofenaco. Es decir, existe una gran cantidad y variedad de fármacos que se utilizan y que ingresan a las aguas superficiales. Y a su vez, como existe una gran cantidad de fármacos, es así como también se encuentran presentes en el medio ambiente. Entre los más importantes y según estudios que se ha visto que dan problemas en el ambiente, tenemos a los antibióticos. Estos antibióticos ocupan el tercer lugar dentro de los fármacos más utilizados en los seres humanos y el 70% dentro de la medicina veterinaria. Lo que se ha visto que causan son cepas bacterianas resistentes. Es decir, nosotros ya podemos haber escuchado de que tenemos una infección o a nosotros mismos nos ha pasado que tenemos una infección y nos mandan un tratamiento, un antibiótico, pero este antibiótico no nos ayuda a contrarrestar esta infección, es decir, se mantiene resistente, no nos da cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una bacteria resistente que no está dando resultado con este antibiótico, por lo cual es necesario cambiar hacia otro, y este es un problema que se ha dado a nivel mundial, en la que en los últimos tiempos se ha dado un control, una vigilancia en todos los países para conocer qué microorganismos están provocando esta resistencia y cuáles son los antibióticos a los cuales se está teniendo la resistencia. También tenemos aquí a los que son de tipos citostáticos. Estos presentes en el ambiente pues dan lugar a problemas carcinogénicos, mutagénicos o embriogénicos como tal. Tenemos aquí a los estrógenos utilizados, que lo que se ve que producen es la aparición de fenómenos de feminización, hermafroditismo y disminución de la fertilidad en las especies acuáticas. También tenemos aquí a los antiepilépticos y los antidepresivos, que dan lugar a anormalidades congénitas, alteraciones en el comportamiento, en la fisiología, especialmente según la investigación se ha visto presente en peces, es decir, toda situación de que qué es lo que está pasando y que hace la necesidad de que hagamos algo para contrarrestar estos efectos. Y ya enfocándonos ya dentro de los fármacos en la carbamazepina,
que fue la que en mi caso la quise estudiar. Este es un fármaco antiepiléptico que se usa para tratar las crisis parciales simples y complejas de epilepsia. También la utilizan para el comportamiento bipolar, para la bulimia y las neuralgias del trigémino. Es un fármaco de primera generación y hay algo importante aquí por el cual se lo escogió y es porque a nivel del Ecuador es uno de los más utilizados en los hospitales públicos. Entonces, ahí nuestra importancia de ver qué estaba pasando con este fármaco en los ríos de aquí de Quito. Pues por investigaciones se pudo observar y se ha reportado ya que existe la presencia de 33 metabolitos de carbamazepina presentes en la orina de los seres humanos. Es decir, es una gran, pues del 1 al 2% se ha visto que se excreta sin metabolizar. Es decir, una vez que es absorbido, va directamente hacia las aguas residuales. La presencia de este medicamento en el agua se ha visto que da efectos de tipo teratogénicos, mutagénicos en los seres humanos y en los seres vivos en general. Y aquí, pues, evaluado en las concentraciones en algunas partes del mundo, en Alemania, Francia, Grecia, Italia, y al observar en estos países también quise buscar en países a nivel latino estudios. El estudio que sí, que se realiza aquí en Ecuador, es un estudio que se realizó por parte de Boloshenko en el 2015, que las muestras fueron tomadas aquí en los ríos de Guayabamba, en el río San Pedro, en el río Machángara, pero no fueron como tal evaluados aquí en el Ecuador. Las muestras fueron llevadas en un artículo para ver la concentración presente de este fármaco en el agua. Y como podemos observar en esta tabla, pues a nivel de todos los países tenemos una concentración no muy alta, pero al nosotros enfocarnos en Ecuador tenemos una concentración que es alta con respecto a los otros países. Estamos hablando de un 11.6 a un 830 microgramos por litro presentes. Esto ya nos da una alarma de que existe la contaminación de este fármaco en el agua y que qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué estamos provocando en los seres vivos? ¿Qué estamos provocando en los seres que consumen este recurso? Y entonces ahí nos enfocamos en estas aguas residuales aquí en Quito. Y pues antes hay que meter aguas residuales a los ríos, a las quebradas, y no se encuentra excepto Quito. Quito pues envía el 76% de sus aguas residuales al río Machángara y el restante, es decir, este 24% lo envía al río Monjas, al río San Pedro y al río Guayabamba. Y según el estudio de Kinga en el 2017, aquí en el Ecuador, el porcentaje de agua que recibe un tratamiento antes de ser descargado a las fuentes de ríos y de quebradas equivale solamente al 12%. Es decir, estamos viendo un porcentaje bastante bajo y preocupante que nos permite enfocarnos en qué está pasando. Y podemos ver que las municipalidades no tienen los recursos económicos para tratar estas aguas residuales y a su vez pues no tienen las instalaciones adecuadas para tratar. Y pues he buscado los tratamientos que se dan hacia estos contaminantes emergentes y aquí tenemos 3. Tenemos a los físico-químicos, a los biológicos y a los avanzados.
Dentro de los físico-químicos podemos encontrar a los de coagulación, a los de flotación, los de oxidación y cloración. Estos se basan en la utilización de agentes químicos que lo que hacen es tratar de todas estas partículas al final sedimentarlas y tratar de reducir esta concentración. Sin embargo, pues estos tratamientos físico-químicos también dejan residuos de los agentes químicos utilizados. Es decir, sí, podemos disminuir, podemos reducir la concentración del contaminante que queremos, pero ¿qué estamos trayendo consigo? También la presencia de otro contaminante que puede ser nocivo para el ambiente. Y a su vez, evaluándolos para los fármacos, en este caso como el diclofenaco, la carbamazepina, el ibuprofeno y el ketoprofeno, se vio un porcentaje de degradación menor al 20% en el caso de la coagulación y de la flotación, y en oxidación y cloración mayor al 90%, pero estamos teniendo también problemas de que estamos también generando contaminación. También tenemos a los biológicos, en los cuales se utiliza lodos activados o filtros biológicos percolados. Es decir, no provocamos un gran impacto en el ambiente, más bien tratamos de disminuir estos contaminantes presentes, pero no presentan una alta remoción para la carbamazepina, para el naproxeno, sino porcentajes de un 7 y un 45% respectivamente. En el caso de los avanzados, tenemos aquí a los tratamientos biológicos. Estos tratamientos biológicos más porque estos van de la mano conjuntamente con los físico-químicos, es decir, utilizamos sí agentes químicos, pero después tratamos de utilizar también filtros biológicos o estos percoladores que nos ayuden a reducir el impacto que podemos generar en el ambiente. Y se ha visto que estos remueven parcialmente los contaminantes emergentes. Y también tenemos aquí a los de sistema solar combinado con fotocatálisis, que son capaces incluso de ayudar cuando tenemos altas radiaciones en las aguas, nos permite disminuir estas y por lo cual pues también se ha visto que son buenos para eliminar la carbamazepina en gran cantidad. Sin embargo, la desventaja de este tipo de tratamientos avanzados es que son altamente costosos, que como podemos ver pues aquí en el Ecuador, no tenemos los recursos necesarios para poder utilizarlos. Entonces, nos tocó buscar otras alternativas. Y entre estas pudimos ver como tratamientos biológicos también la utilización de microorganismos que lo que hagan es que utilicen al contaminante como su fuente de carbono y a la vez pues disminuyan, reduzcan la concentración. Y tenemos aquí a los hongos de pudrición blanca. Estos son de la clase de Basidiomycetes. Se caracterizan por poseer un grupo de enzimas que son capaces de degradar la lignina de la madera. La lignina es aquella que le da esta característica de color marrón y a estas enzimas se las denomina como ligninasas. Entre estas tenemos a las oxidasas y a las peroxidasas, que lo que hacen es que comienzan un ataque a la lignina mediante fuertes oxidaciones y esto provoca un cambio en lo que da una coloración diferente, una coloración blanquecina, y de ahí su nombre de pudrición blanca. Además, se ha visto que estos son persistentes a contaminantes recalcitrantes, es decir, aquellos que resisten a los tratamientos de agua, por lo cual pueden ser utilizados. Tenemos aquí, por ejemplo, al Trametes versicolor, a la Ganoderma y lucidum, que también han sido evaluados para tratar hidrocarburos, para tratar polímeros. También tenemos aquí a las pseudomonas. Estas son bacterias, como podemos observar aquí en la imagen, pues que son como rectas o curvadas, las cuales presentan flagelos que les permiten tener un movimiento.
Y estas son gran negativas y son en cambio positivas para las pruebas de oxidasa, eh, es decir, que estas son aerobias estrictas. Se ha visto que son tolerantes y resistentes a agentes tóxicos como antibióticos beta-lactámicos, desinfectantes, metales pesados y disolventes orgánicos. Todo esto se da porque se ha visto la presencia de transposones. Estos transposones que permiten codificar para genes de resistencia a compuestos emergentes, es decir, a todos estos contaminantes resistentes presentes en la naturaleza. Tenemos también a las streptomyces, bacterias que en la mayoría son saprófitas, es decir, que estos utilizan como nutrientes a los compuestos orgánicos en degradación, producen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas como son las celulasas, quitinasas y silasas. Además, pues el conjunto de micelo sustrato pues permite una remoción de todos los contaminantes como son estos fármacos, los productos de higiene personal en los cuales ya se han realizado estudios acerca de estas bacterias con estos contaminantes y se ha visto que dan resultados positivos, por lo cual nos da la idea de que podemos emplear entonces microorganismos también para poder degradar la carbamazepina. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la problemática que estamos teniendo? Como ya mencionábamos anteriormente, pues el agua es un recurso de importancia para la sobrevivencia de los seres vivos. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha dado un mal uso de este recurso y una contaminación de este, como mencionábamos los contaminantes emergentes, que no eran conocidos, no se sabía las concentraciones, no se sabía cuáles eran los contaminantes emergentes, pero ahora ya se pueden cuantificar y entonces nos indican una importancia de la necesidad de poder remediarlos, de poder disminuir sus concentraciones. Y aquí, pues, según el único estudio que se ha realizado en el Ecuador que les mencionaba anteriormente de la carbamazepina, pues este es uno de los más persistentes que a pesar de pasar por los tratamientos convencionales, no logran disminuir su concentración, se mantiene en el ambiente. Esto nos da la idea de que es necesario tomar tratamientos alternativos que nos ayuden a disminuir la concentración de la carbamazepina. En este caso, utilizando microorganismos que a su vez utilicen a la carbamazepina como su fuente de carbono. Y es así como se dio parte a esta investigación, en la que en la metodología, como podemos observar aquí, tenemos un flujo, un diagrama de flujo, en donde primero tuvimos un muestreo. Nos centramos específicamente en el río Machángara, porque como ya habíamos visto, que recibe el 76% de aguas residuales, un porcentaje bastante alto, entonces fue nuestro río de estudio. En este se tomaron 2 puntos, uno cerca de Puzuquí y uno en Pomasqui. Estas muestras de agua luego fueron caracterizadas de forma físico-química, es decir, se llevó a cabo de QO, DBO, pH, conductividad y nitrógeno total. A su vez se realizó una caracterización de tipo microbiológica, es decir, una cuantificación de coliformes totales, una cuantificación de coliformes fecales, y una vez que se dio esta caracterización, entonces de estas muestras de agua se llevó a cabo un aislamiento e identificación, es decir, queríamos saber qué microorganismos se encontraban presentes en estas fuentes de agua, para lo cual pues realizamos una tinción de Gram, pruebas de catalasa, pruebas de oxidasa, pruebas bioquímicas y pruebas moleculares.
De estos identificados tomamos un microorganismo que lo utilizamos para los ensayos de degradación, para los ensayos batch. Es decir, sometimos conjuntamente con la carbamazepina para ver si lograban o no lograban disminuir la concentración de esta. Y pues ya hablando más detalladamente acerca de esta metodología, tenemos dentro del muestreo, como mencionábamos, se seleccionaron estos 2 puntos y estas muestras de agua fueron tomadas según la normativa INEN que se rige aquí en el Ecuador. Se utilizaron envases estériles en los cuales estos consistían en ingresar estos de forma invertida en el río, llenar las 3/4 partes con la muestra y llevarlo de forma inmediata al laboratorio a 4 grados centígrados para poder realizar la caracterización físico-química y microbiológica. Ya la encontré. También tenemos aquí a la caracterización físico-química. Esta se realizó en las instalaciones de los laboratorios CIBAVI de la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí se llevó a cabo el DQO, es decir, la demanda química de oxígeno para ver qué calidad de agua teníamos. El DBO, la demanda biológica de oxígeno, es decir, para conocer la cantidad de oxígeno que ocupaban los microorganismos para tratar de degradar los compuestos orgánicos. También tenemos el pH, es decir, queríamos conocer si estas aguas eran ácidas, básicas o neutras, y la conductividad que nos permitía conocer la calidad del agua que estábamos teniendo. También realizamos esta caracterización microbiológica en los laboratorios mismos de la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí, pues, de las coliformes totales y las coliformes fecales, lo cual, pues, sí, teníamos la presencia de este tipo de bacterias, quería decir que teníamos la presencia de aguas residuales, una contaminación fecal, por lo tanto, estas aguas no son aptas para el uso ni el consumo humano. Pueden provocar enfermedades que pueden ser graves e incluso llevar a la muerte. Y ya pues con esta caracterización, lo que hicimos fue de estas muestras de agua una aclimatación, para lo cual utilizamos el medio basal mineral y la carbamazepina. ¿Para qué realizamos esto? Pues para permitir que aquellas bacterias que sean resistentes a la carbamazepina se mantengan y aquellas que no son resistentes, pues prácticamente se eliminan. Esto se realizó por 15 días en oscuridad, a 26 grados centígrados y a 150 revoluciones por minuto. Ya con esta aclimatación que tuvimos, entonces sí nos fuimos a un aislamiento e identificación de bacterias, en el cual pues el aislamiento se llevó a cabo de las muestras de aclimatación, se llevó a cabo en las placas Petri con un medio sólido del medio basal mineral. En este se colocó la carbamazepina y 1 ml de las muestras de agua aclimatadas. De estas se fue formando varias colonias y pues veíamos que eran heterogéneas, entonces cada una tomábamos y realizábamos subcultivos para obtener cepas puras. Y es lo que después obtuvimos. Por medio del estriamiento, pues pudimos obtener estas cepas puras y con ellas ya realizamos entonces una identificación de tipo microbiológica, en la cual pues realizamos la tinción de Gram con la utilización de cristal violeta, de la solución yodada, alcohol cetona, safranina y agua destilada. Esto nos permitía conocer si eran Gram positivas o Gram negativas. Si eran Gram positivas, pues frente al microscopio nos daban una coloración de tipo azul, mientras que si eran Gram negativas nos daban una coloración rojiza. Y después realizamos las pruebas de catalasa para ver si los microorganismos que estábamos teniendo eran microorganismos de tipo aerobios o anaerobios. Para ello utilizamos el peróxido de hidrógeno que podemos encontrarlo en cualquier farmacia y consistió pues en una placa
colocamos una azada de estas bacterias, de las cepas puras, colocamos las gotas de este peróxido de hidrógeno y por unos minutos esperamos para ver qué es lo que pasaba. Si veíamos que se formaban burbujas, quería decir que eran microorganismos aerobios. Si es que a su vez estos no formaban burbujas, eran microorganismos anaerobios. Es decir, lo que hacían es hidrolizar el peróxido de hidrógeno. En el caso de las pruebas oxidasa, básicamente para detectar aquellas bacterias con enzimas de citocromo C, es decir, aquellas bacterias aerobias que toman el oxígeno molecular como aceptor de electrones. Y utilizamos aquí tiras de papel de N-tetrametil dihidroclorofenilendiamina. Estas tiras lo que hicimos es embeber en agua destilada y después a su vez colocar asimismo una azada de las bacterias de estas cepas puras y por unos minutos dejamos pasar para ver qué resultado obteníamos. Si esta daba una coloración púrpura, quería decir que teníamos la presencia de bacterias con enzimas de citocromo C, es decir, bacterias de tipo aerobias. En base a esto ya realizamos después una identificación de bacterias. Primero realizamos con la utilización de las pruebas bioquímicas, pruebas API con el kit de Macrogen, en el cual este kit nos proviene de estas tiras que podemos observar aquí en la imagen. Estas presentan pocillos y en cada uno de estos pocillos pues se encuentran sustratos. Al colocar el inóculo en estos pocillos y dejar por 24 horas y después colocar otros reactivos presentes en el kit, se iban dando cambios en la coloración de estos, que a su vez estos cambios en la coloración nos daban una numeración. Esta numeración fue llevada ya al programa de Macrogen ID versión 1.2, en el cual se ingresa este código y ya nos da la identificación de la bacteria que podemos nosotros tener aquí. Sin embargo, pues nosotros para tener una mayor comprobación y saber qué bacterias teníamos presentes ahí, realizamos pruebas de tipo moleculares, es decir, realizamos una extracción del ADN con el kit de Invitrogen, en el cual utiliza membranas de sílice, es decir, permiten obtener una buena calidad y una buena pureza de ADN. Esto después lo corroboramos mediante una corrida en electroforesis, en donde pudimos observar la presencia o la ausencia de bandas. Y si veíamos la presencia de bandas, pues pasamos a la amplificación de la región 16S RNA. ¿Por qué utilizamos esta región? Pues porque es una región universal en los procariotes, una. Dos, porque nos permite realizar una clasificación taxonómica. Y entonces los primers que utilizamos fueron el forward y el reverse. Y estos fueron empleados con una desnaturalización inicial de 95 grados centígrados y probamos esto a 5 y 3 minutos. 40 ciclos de una desnaturalización a 95 grados centígrados por 30 segundos, un alineamiento a 56 grados centígrados por 30 segundos, una extensión a 72 grados centígrados por un minuto y una extensión final de 72 grados centígrados por 10 minutos. ¿Para qué? Para saber que nosotros teníamos esta región específicamente de nuestras muestras, corroboramos mediante una corrida en electroforesis. Y con ello, pues ya pudimos ir a la secuenciación de estas muestras y enviamos a Molecular Research en Estados Unidos, donde después ya nos entregaron cuál era la identidad de las bacterias que teníamos presentes. Y con ellas, de una de ellas se tomó para los ensayos de degradación, además que se tomó una bacteria comercial, las Pseudomonas
aeruginosa ATCC 7029 y se llevó a cabo entonces con los ensayos de degradación. Se realizaron 3 ensayos. En el primero, pues se probó una concentración baja de carbamazepina de 15 ppm. Se realizó este estudio con al 2% y al 5% del inóculo bacteriano a 150 revoluciones por minuto, es decir, que se mantenga en agitación, y se evaluó a 30 grados centígrados y por 37 días. En cambio, en el ensayo 2, ya se dio una concentración mayor de carbamazepina de 50 ppm. De igual forma se probó al 2 y al 5% de inóculo. Aquí ya se cambió la temperatura. A pesar de que sabíamos que el rango de temperatura adecuada para estas bacterias iba entre 25 y 30 grados centígrados, quisimos probar para ver qué resultados nos daban o qué resultados nos arrojaban. Se probó por 25 días y en el ensayo 3 se subió ya la concentración de la carbamazepina a 100 ppm. Se mantuvo las otras variables y se volvió a cambiar a 30 grados centígrados y aquí ya se evaluó por 33 días. Y con esto, pues, lo que realizamos es una cuantificación de carbamazepina. Es decir, queríamos saber si la concentración de carbamazepina se mantenía estable, es decir, no daba ningún cambio a lo largo de este tiempo del ensayo, o si a su vez esta disminuía su concentración, para lo cual era necesario realizar una cuantificación. Y se llevó a cabo con la utilización del equipo del HPLC, utilizando la columna C18 Novapac de dimensiones 4 por 300 milímetros a 25 grados centígrados y con una longitud de onda de 280 nanómetros. La fase móvil que nosotros empleamos para la corrida en el HPLC fue compuesta de agua, metanol y acetonitrilo en una relación de 50-25-25 respectivamente, con un tiempo de retención de 8 minutos. En sí, la fórmula que nosotros empleamos para conocer el porcentaje de carbamazepina que estábamos teniendo en nuestras muestras fue de la concentración inicial menos la concentración final, esto dividido para la concentración inicial y por el 100%. Ya como resultados de esta investigación tuvimos que dentro de la caracterización físico-química, pues el punto de muestreo 1 tenía valores superiores al punto de muestreo 2 y pues al dar una investigación del lugar veíamos que existía la presencia de tuberías que iban desde los hogares, es decir, desde las residencias hacia el río. Además, la presencia cercana del Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón, por lo cual pues era obvio la presencia de una contaminación del agua. Al realizar, en cambio, una caracterización de tipo microbiológica, en los 2 sitios de muestreo se vieron valores altos que sobrepasaban los límites máximos permisibles que, según la legislación ecuatoriana, nos regimos, el de TULSMA. Como podemos aquí observar, pues estos valores son bastante altos, lo cual nos indicaba ya que estas muestras de agua no eran aptas para el consumo humano, son aguas que se encuentran bastante contaminadas y pues eso incluso podemos verlos a simple vista. Si nosotros pasamos y vemos el río Machángara, vemos que este se encuentra negro, espumoso e incluso da un olor bastante fuerte. Es decir, este río está trayendo problemas. ¿Por qué? Porque está presente en la parte rural, lo cual nosotros estamos pasando diariamente tal vez por este río, como es en el caso del Recreo, que tenemos un puente y aquí pues se encuentra el río Machángara y este es un problema de contaminación. También dentro de las bacterias que se pudieron aislar, se obtuvieron 4
De estas se las nombró como carbamazepina 1, carbamazepina 2, carbamazepina 3 y carbamazepina 4. Estas, al realizar las pruebas de tinción de Gram, se pudo observar que todas estas dieron para Gram negativas. Como podemos observar aquí, pues una coloración de tipo rojiza. Para las pruebas de catalasa y oxidasa dieron un resultado positivo, que quería decir que estas eran bacterias de tipo aerobias. Y al realizar ya una identificación molecular, sí fue válida con la identificación bioquímica que tuvimos, y pues pudimos observar que aquí, en el caso de la carbamazepina 1, esta nos dio Enterobacter cancerogenus y Enterobacter ludwigi con un 98.773%. Un porcentaje alto. Sin embargo, pues para saber cuál de estas dos es necesario tal vez probar primers mucho más específicos. En el caso de la carbamazepina 2, nos dio lugar a la Pseudomonas putida con un 99.875%. La carbamazepina 3, Pseudomonas putida con un 89.754%. Y la carbamazepina 4, Pseudomonas putida, con un 100%. Es decir, tuvimos una identidad del 100% y esta fue la que utilizamos para los ensayos de degradación, para los ensayos batch, conjuntamente con la pseudomona comercial. Y ya en estos ensayos batch, en estos ensayos de degradación, al irlos evaluando, pues se pudo observar que en el que presentaba una baja concentración de 15 ppm y se evaluó por 37 días, pues las bacterias que fueron aisladas de las muestras de agua tuvieron un porcentaje de degradación cercano al 50%, es decir, casi la mitad de carbamazepina fue disminuyendo su concentración. En el caso de la comercial, de estas bacterias comerciales, también se tuvo un porcentaje alto, más o menos de un 57%. Pero ya al aumentar la concentración de la carbamazepina a 50 ppm y al evaluarlo en 15 días, pudimos observar que el porcentaje de degradación de esta ya disminuyó. En el caso de las bacterias aisladas de las muestras de agua, se tuvo un 24.50%. Es decir, la mitad del porcentaje que se obtuvo con una concentración de 15 ppm. De igual forma, para la comercial, hubo una disminución en la degradación de un 24% aproximadamente. Y al evaluar a los 100 ppm de carbamazepina, se vio que las pseudomonas aeruginosas, es decir, estas comerciales, no tuvieron una disminución de la carbamazepina. Y en cambio, estas bacterias aisladas de las muestras de agua sí tuvieron un porcentaje de degradación. Sin embargo, este porcentaje fue bastante bajo, de un 5% comparado con el resto. Y esto nos indicó que este ensayo era factible cuando teníamos una concentración baja de la carbamazepina. Y al buscar en bibliografía se vio que el contaminante, cuando se encuentra presente en mayores concentraciones, pues para las bacterias se vuelve tóxico, por ende, pues no pueden degradarlo, es decir, no pueden y no logran sobrevivir. También al evaluar los días, pues se vio que el mejor fue a 37 días. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas bacterias primero es adaptarse al medio. Una vez que se adaptan al medio como tal, entonces sí comienzan a metabolizarlo. Lo que no pasó pues a los 15 días, que fue un corto periodo de tiempo. Al evaluar incluso también el porcentaje de inóculo que utilizamos, que mencionábamos anteriormente, del 2% y del 5%, pues no se vio una diferencia significativa. Es decir, podemos trabajar con cualquiera de los dos, que podemos tener un porcentaje de degradación de carbamazepina. Y al evaluar la temperatura de 25 grados centígrados y de 30 grados centígrados, pudimos también observar que no hubo una diferencia significativa.
Es decir, que la temperatura no influyó en el ensayo. Hay que destacar aquí pues que estas bacterias tienden a dar su desarrollo de una temperatura de 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. Con todo esto que les he mencionado, entonces podemos concluir que en las aguas del río Machángara existen bacterias con un potencial aplicación en ensayos de degradación de carbamazepina, como ya hemos podido observar. Además, la carbamazepina a bajas concentraciones, que como fueron evaluadas en este estudio a 15 ppm, puede ser degradado por Pseudomonas putida y por Pseudomonas aeruginosa, estas bacterias comerciales. Es decir, se dan resultados positivos bajo condiciones de tipo aerobias. También que la carbamazepina es un fármaco persistente de degradación frente a los tratamientos convencionales de filtración, de sedimentación y de coagulación, por lo que la utilización de microorganismos puede ser una alternativa viable. Y pues se ha visto que estos logran metabolizar ya compuestos orgánicos y aquí lo hemos comprobado. También vale recomendar que es necesario realizar estudios que nos permitan conocer qué está pasando con la concentración no solamente de la carbamazepina, sino de todos los contaminantes emergentes y saber qué daños están dando lugar en los seres vivos. Y además, aquí nos falta todavía realizar estudios con estas otras bacterias que fueron identificadas y ver si estas logran también tener una reducción de la carbamazepina o a su vez no logran tener una disminución de esta. Aquí únicamente probamos con las Pseudomonas pútidas y a su vez también sería bueno probar en otros estudios tal vez con un mix de bacterias que tengamos ahí y ver si estas logran reducir la concentración. Con todo esto que les he mencionado, estoy presta a cualquier inquietud o duda que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su atención.